Les doy la bienvenida a el último curso sobre teorías de la pena. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de las teorías que deslegitiman la pena, esto es, las corrientes del abolicionismo y minimalismo penal, y también dónde está receptada normativamente en el derecho interno e internacional estas teorías, adelantando que la única expresamente prevista es la de la prevención especial positiva. Como vimos en los dos videos anteriores, todas las teorías que allí consideramos no están exentas de críticas, y eso determinó a que aparezcan teorías que deslegitiman las penas. En rigor, más que deslegitimar la pena, esas teorías lo que hacen es cuestionar el poder punitivo del Estado. Bajo esta lógica aparecen la corriente del abolicionismo penal, que ha tenido una manifestación tradicional, enarbolada en primer lugar por los anarquistas, y con mayor tecnicismo por el correccionalismo, que toca la cuestión de los manicomios, y luego por la criminología radical. Con posterioridad aparece una versión de este abolicionismo más moderna, menos radical, que en rigor es hijo de la criminología crítica. Criminología crítica que, bueno, se edifica a partir de los estudios de Luc Hultman en Holanda, de Neil Christie y Thomas Mathiesen en Noruega, y de Ruth Morrissey en Canadá. Esa criminología crítica nos llega a Latinoamérica de la mano de Lora Níjar de Castro y Rosa del Olmo, y lo que logró la criminología crítica es poner en crisis, destruir varios de los pilares a través de los cuales estaba construido como dogmas el derecho penal. En este sentido, lo que muestra la criminología crítica con datos de la realidad es que en la práctica se viola el principio de legalidad procesal, que dice que todo delito debe ser perseguido y castigado, porque las agencias policiales traen a los tribunales los casos con un alto nivel de selectividad. En este sentido, esas agencias policiales operan bajo estereotipo del delincuente, y entonces se edifica un derecho penal de autor más que un derecho penal de acto, que es el que, desde la lógica, solo habilita el derecho penal. En consecuencia, lo que se demuestra es que en la práctica quedan violados los principios de igualdad y de culpabilidad. Todas estas críticas demoledoras han sido puestas de manifiesto en este libro de Alessandro Baratra, Criminología crítica y crítica del derecho penal, y puso en jaque a, muchos de los pilares del pensamiento penal liberal. Esto determinó, por un lado, que los penalistas, omitieran los datos de la realidad y se encastillaran volviendo a un idealismo, el idealismo alemán, tanto de Kant como de Hegel. La cuestión es que, junto a este abolicionismo penal, que en definitiva nos deja en un callejón sin salida porque no nos da ninguna otra alternativa, aparece un movimiento mucho más sensato y racional, que es el minimalismo penal. Es el propio Alessandro Barata quien sostiene esta idea, y Luigi Ferraioli desde Italia en su monumental Derecho y Razón. Lo que busca este movimiento es rescatar el derecho penal como último ratio, como último recurso, la violencia estatal puesta en último lugar. Y eso lo que hace es que, con una visión neoiluminista, la pena privativa de libertad solo quede reservada para los delitos más graves, en tanto que para el resto aparezcan penas alternativas, o incluso, como sucede en el movimiento de reforma procesal penal en Latinoamérica, con salidas alternativas que se adoptan rápidamente durante la investigación penal preparatoria de la mano del principio de oportunidad. Un principio que, pese a que estamos frente a un delito, excepciona la idea del principio de legalidad que obligaría a perseguirlo y castigarlo. Así aparecen mecanismos alternativos como justicia restaurativa, mediación, conciliación, reparación, salidas terapéuticas, trabajos comunitarios. Esa es la lógica que entonces este minimalismo penal nos trae con bastante racionalidad. La cuestión es que las teorías de la pena, como dice Zaffaroni, están edificadas a partir de lo que piensa cada autor de cómo debe ser la pena. Y eso lo que determina, en definitiva, es que cada autor defina cómo debe ser el derecho penal y, en consecuencia, cómo debe ser el Estado. Y esto lo que determina, en definitiva, es que haya un verdadero pantano en el tema. Y ese pantano nos conduce a que, como no hemos construido bases firmes y unívocas del derecho penal, en el diseño y aplicación impactan fuertemente diferentes corrientes filosóficas
incluida cierta desorientación, porque la verdad es que muchas veces se pena sin saber cuál es el fin, cuál es la necesidad y la utilidad que tiene ese castigo. Esto constituye una verdadera señal de alerta que debemos atender. Pasando al otro tema que vamos a ver en este video, debo decir que en el sistema normativo, tanto internacional como en el interno, la única referencia expresa a la teoría de la pena que se hace es respecto de la prevención especial positiva. Desde el derecho argentino, ya la propia Constitución, en el artículo 18, señala desde 1853 que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Por su parte, aparecen dos instrumentos internacionales, que son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 5.6 dice: las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Y a la par aparece un instrumento de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 10.3 señala que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Estos dos documentos han sido constitucionalizados con la reforma de 1994, por cuanto en el 75, inciso 22, pasaron a integrar el bloque de constitucionalidad. Como vemos, en estas dos normas se usa la misma lógica, reforma y readaptación social de los condenados, que en definitiva no es otra cosa que esta teoría de prevención especial. Adviertan que, si bien expresamente señala esta, las dos normas dicen que esa es la finalidad esencial, con lo cual, en definitiva, desde estos instrumentos internacionales no se descartan las posibilidades de otras finalidades que estarían receptadas en esas otras teorías que hemos visto en los videos anteriores. Mismo esto sucede hacia el derecho interno con la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, 24.660, que reglamenta esas normas constitucionales y pactistas, siendo que su artículo 1 señala que la ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades, recuerden que nosotros tenemos, la ejecución efectiva de la pena privativa de libertad, pero también tenemos la condena en suspenso, dice que todas estas penas tienen por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, agregando que se debe procurar su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. Así aparecen estas ideas, estas teorías para que el ciudadano que ha sido penado, logre reinsertarse en la sociedad. El problema es que nuestras cárceles están a un abismo de lograr ese objetivo. Al conocer someramente la realidad de nuestras cárceles y las condiciones de ejecución de las penas privativas de libertad, está claro que no cumplen con ninguno de estos parámetros. Nelson Mandela decía que si queremos saber el nivel de derechos humanos de un país, hay que mirar las cárceles. De hecho, Naciones Unidas se ha encargado de cuáles deben ser las condiciones a través de las cuales deben ser tratados y en qué condiciones deben cumplirse las privaciones de libertad en las cárceles, y lo hizo en un documento de 1955 que justamente en 2015 actualizó, convirtiéndolas a esas reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos en las reglas de Mandela. En fin, suele presentársenos esta antinomia. Si la eficiencia en la represión del delito no se opone al sistema de garantías. Y al respecto, Roxin decía que los estados totalitarios van a exagerar fácilmente la importancia del interés estatal en la realización lo más eficaz posible del procedimiento penal, con lo cual no son muy afectos a respetar garantías, siendo que en cambio, en un Estado de Derecho, y eso es la República Argentina, el Estado mismo está obligado por los dos fines. Por un lado, asegurar el orden a través de la persecución penal, esa eficiencia en la represión del delito, y por el otro, en la protección de la esfera de las libertades del ciudadano, que vienen brindadas por el sistema de garantías. De modo que esa antinomia que a veces nos presentan de manera muy simplista como eficiencia versus garantías,
es absolutamente una falacia porque somos un Estado de Derecho en el cual la única manera de lograr eficiencias es con pleno respeto del sistema de garantías a través del debido proceso legal. Esto es lo que Julio Mayer llamó doctrina de la doble eficacia. Y si reparamos en esta doctrina de la doble eficacia, vemos que el estado de nuestras prisiones en cuanto a materia de derechos humanos y en consecuencia en el universo de las garantías, bueno, no está cumpliendo con los estándares exigibles. Y a la par, como esas cárceles lo que hacen es generar mayor exclusión social y suponen, como decía Carrara, una escuela del delito, porque los delincuentes se asocian y aprenden entre ellos para cuando salgan en libertad seguir cometiendo delitos, bueno, se termina poniendo en jaque también la seguridad ciudadana. Y justamente, vista desde la óptica de esta doctrina de la doble eficacia, lo que garantizamos con la actuación del Estado en nuestras cárceles es la doctrina de la doble ineficacia. Y este es un problema que hay que visibilizarlo para poder solucionarlo. En definitiva, como dice Edgardo Dona, el Estado democrático liberal exige que la pena y su aplicación logren tanto la salvaguarda del orden jurídico, y ahí está una visión posible en cuanto a qué teorías de la pena se puedan suscribir, pero también el respeto de la dignidad del hombre. Esa dignidad del hombre está también consagrada en nuestra Constitución y las personas privadas de libertad no pueden ser sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hasta aquí hemos llegado, estas fueron todas las teorías que hemos repasado, espero que las charlas hayan sido de utilidad y los veremos en un próximo curso. Muchas gracias.